Muy bien, pues estamos nuevamente con el estudio de Daniel 11. Nos quedamos en los versículos 22, pero vamos a hacer un breve repaso, a ver si nos podemos acordar. Es el Daniel capítulo 11. ¿Se acuerdan cómo es conocido en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Conocido como qué? Lo de Daniel. No. ¿Cómo era conocido el pueblo adventista? El pueblo del libro. El pueblo del libro. O sea, tenían su conocimiento, ¿verdad? De la Biblia. Vamos a repasar lo último que vimos la vez pasada. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿De quién se está refiriendo este versículo y de qué poder? ¿Se acuerdan? Muchas veces los que tienen la Biblia en mano, ¿cuántos anotan en su Biblia? No, si no toman apunte, quieren mantener su Biblia limpita, pues está bien, pero solo pregunto, ¿cuántos apuntan en su Biblia? Ok, ok, entonces, los que apuntan en su Biblia, el versículo 20 está ligado con Lucas capítulo 2 y el versículo 1. Lucas capítulo 2 y el versículo número 1, que dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces el versículo de Daniel 11, versículo 20, era una profecía refiriéndose al poder romano, y el que hará el cobrador de impuestos era Augusto César. ¿Ok? Pero después, ¿qué sucederá con Augusto César después? Alguien tenía que heredar, ¿verdad? Su reino. Dice aquí el versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Entonces, aquí está dando una descripción Dios. Y son detalles que Él da, ¿verdad? Para que sepamos nosotros que Él lo sabe todo. Él sabe exactamente quién era el personaje, qué tipo de personaje iba a tener esta persona y qué influencia iba a tener sobre su imperio. Ahora, vamos a ver a quién se refería, porque era después del cobrador de impuestos, o sea, iba a sucederle después de Augusto César. Lucas 2, versículo 1. Ahora, ¿quién era entonces el que le sucedió y que tendría la herencia de este reino? ¿Y cómo era la descripción de esta persona? ¿Era una persona agradable para el reino? Despreciable, ¿verdad? No lo quería, en su pueblo mismo no lo quería. Vamos a ver entonces en la historia. Tiberio, mira el título aquí. Esto está en la misma historia de la National Geographic. El rey Tiberio, el emperador Tiberio. Mira el título. Tiberio, el más triste de los emperadores romanos. Tras la muerte del emperador Augusto, que el que pasó los impuestos, a su sucesor Tiberio le esperaba la difícil tarea de estar a su altura. Aunque fue un estratega prudente en el aspecto militar, nunca llegó a sentirse cómodo como gobernante. Su carácter huraño y errático dejó un pésimo recuerdo en las crónicas romanas y un apelativo nada halagüeño, el más triste de los hombres. Mire lo que sigue diciendo, el final del emperador triste. Así era conocido Tiberio, emperador triste. El 16 de marzo del año 37, Tiberio, que ya tenía casi 80 años, tomó parte en unos juegos ceremoniales y se dislocó el hombro al lanzar un jabalina.
Fue llevado a su palacio y sus médicos, tras examinarlo, declararon que no viviría ni un día más. Ante dicha perspectiva, la guardia pretoriana aclamó a Calígula como nuevo emperador y se enviaron correos a todo el imperio para anunciar la sucesión. Pero los médicos no acertaron en su pronóstico. Al cabo de unas horas, Tiberio se despertó y, como si nada hubiera sucedido, pidió que le trajeran algo para comer. Esta inesperada recuperación desató el pánico entre la guardia y los senadores, que ya habían reconocido a Calígula como nuevo emperador y temían lo que podía suponer aquella marcha atrás. A lo peor, una nueva guerra civil. El comandante de los pretorianos, Nevio Sutorio Macrón, decidió entonces solucionar el conflicto allí mismo y asfixió a Tiberio con las sábanas. Está enfermo. Sí, el que supuestamente no iba a aguantar. Pero él dejó un amargo bajo el imperio romano. No era apreciable Tiberio. Y de ahora, ¿qué más habla el capítulo 11? El versículo número 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Aquí se habla de un pacto que iba a ser Roma. ¿Con quién iba a ser este pacto? Con el pueblo judío. El rey del norte en ese tiempo estaba teniendo conflictos contra los judíos y los judíos buscaron alianza. En esa alianza vamos a ver unos detalles que se hacen entre aquellos que se unen con Roma. Pero leamos un poco de la historia, porque dice que este pueblo romano iba a ser fuerte y Roma en realidad hasta hoy día se reconoce como un imperio poderoso. No hace mucho, los griegos ortodoxos, honrando al presidente Trump, lo declararon como el, el nuevo Constantino el Grande, el emperador romano. O sea, Roma sigue siendo a través de la historia reconocido como un poder muy poderoso. Veamos acerca de esta alianza que sucedió entre los judíos y los romanos. El decreto del Senado relativo a una liga de ayuda y amistad con la nación de los judíos. No será lícito a ninguno de los que están sujetos a los romanos hacer la guerra a la nación de los judíos, ni ayudar a los que le hacen, ni enviándoles grano, ni barcos, ni dinero. Y si se hace algún ataque contra los judíos, los romanos los ayudarán en la medida de sus posibilidades. Y además, si se hace algún ataque contra los romanos, los judíos los ayudarán. Y si los judíos tienen intención de añadir o quitar a esta liga de ayuda, se hará con el consentimiento común de los romanos. Y cualquier adición que así se haga será de fuerza. ¿Sabe que esta alianza, este tratado, es lo que sucede con las Naciones Unidas? Si ustedes ven ahorita, por ejemplo, Ucrania no es parte de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, las Naciones Unidas no se involucran físicamente en la batalla contra Rusia. Pero esas alianzas de las Naciones Unidas, si alguien, por ejemplo, toca a Gran Bretaña, que son miembros de las Naciones Unidas, entonces todos los que son parte de las Naciones Unidas se involucran para defender a Gran Bretaña porque son de esa alianza. Así sucedió. Esas alianzas son rasgos de lo que Roma hizo con todas aquellas naciones con que ellos se aliaron o conquistaron. Sigue diciendo este escrito de historia en cuanto a la alianza. Este decreto fue escrito por Eupólemo, hijo de Juan, y por Jason, hijo de Eleazar, cuando Judas era sumo sacerdote de la nación y Simón su hermano general del ejército. Y esta fue la primera liga que los romanos hicieron con los judíos y fue administrada de esta manera.
Entonces, ¿alguna vez no se han preguntado ustedes por qué entonces, cómo fue que los judíos estaban bajo yugo romano? Por medio de esa alianza. Primero eran enemigos, pero después ellos querían obtener su propio reino y fue como después estuvieron bajo yugo romano. ¿Sabían que también esto se encuentra en los apócrifos? ¿Saben qué son los apócrifos? Bueno, no son falsos en su totalidad. Hay unos que son apócrifos del Nuevo Testamento, y hay otros apócrifos que son históricos. Ah, ajá, son históricos. La misma hermana White, no, no se les puede decir que son inspirados, pero la hermana White habla de los libros apócrifos y dice ella que los sabios entenderán este libro. En realidad, también para decirles, los mismos pioneros usaron algunos apócrifos y lo añadieron en las publicaciones de la Review and Herald, Signs of the Times, en cuanto a hechos históricos. ¿Okay? Hechos históricos. Por ejemplo, esto usaron primero Macabeos capítulo 8 los pioneros, y aquí hace la mención de esta historia. A Judas, este es primero en Macabeos capítulo 8, los romanos. A Judas se llegó la fama de los romanos, que eran muy poderosos, que trataban bien a sus aliados y que brindaban su amistad a los que acudían a ellos. Especialmente se hablaba de su poderío. Oyó hablar de las guerras que habían sostenido y del valor que habían mostrado en la conquista de las Galias, de cómo las habían sometido, obligándolas a pagarles tributo, de lo que habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata y oro que hay allí, de cómo se habían apoderado de toda aquella región gracias a su estrategia y a su resistencia, a pesar de la distancia tan grande entre aquella región y su país, de cómo habían derrotado y aplastado a todos los reyes de los últimos rincones de la tierra que los habían atacado, mientras que creo que no añadí aquí el versículo. Pero, en fin, si ustedes leen 1 Macabeos capítulo 8, da un historial de cómo Roma o los judíos se unieron con los romanos. Pero algo aquí que se menciona muy interesante. Dicen que los judíos estaban ellos sorprendidos de cómo conquistaban los romanos, a pesar de que era una nación que estaban muy lejos de España y de otros países. Y ellos conquistaban de una manera que no otras naciones habían conquistado anteriormente. O sea, ellos, por ejemplo, en el versículo 24, bueno, vamos a leer eh, el 24 después. Ellos conquistaban muchas veces por tratados, o sea, no habían guerras. Ellos conquistaban de una manera que otras naciones no lo hacían. Era así de fuerte Roma, porque cuando las naciones escuchaban cómo ellos derrotaban, porque ellos no tenían misericordia. Una vez entraban para atacar, no había misericordia. Entonces muchas veces las naciones que no eran tan fuertes se sometían por ser intimidados por la poderosa obra que tenían los romanos al conquistar las naciones. Ahora el versículo número 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Aquí está ese versículo que les hablaba. Dice que entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, la manera en que ellos conquistaron. Y aquí hay un tiempo profético. ¿Por cuánto tiempo esto duraría? Por un tiempo. ¿Y cuánto es un tiempo en profecía? ¿Y cuántos días o años son un año?
¿Ah? No, el calendario judío, no, sí, está correcto, pero ¿cuántos días contiene el calendario profético o el calendario judío? El 365 es nuestro tiempo, pero los judíos es 360. 360. Entonces, por un tiempo, miren cómo es. Dice que en paz y abundancia, una nación fuerte, pero esto por un tiempo. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuándo sucede el inicio de este tiempo profético. Vamos a ver eso más adelante. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con grande ejército, y el rey del mediodía se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Ok, aquí se está hablando del rey del sur y una batalla que le da Roma. ¿Quién es el rey del sur? De lo que hemos estado estudiando de Daniel 11. Egipto. Entonces, había un tiempo en que Roma tuvo un conflicto con Egipto, en un tiempo cuando estuvieron poderosos y prosperidad y paz. Y esto, después de esto, dice que por un tiempo iba a aguantar. Miren que en realidad lo fue. Ahora, esto es importante, hermano. ¿Qué pasaría si nos encontramos en una situación de Daniel 11? ¿Se acuerdan qué pasó con el etíope? Iba caminando, ¿verdad? Y se le acercó Felipe. ¿Por qué se le acercó Felipe? Ajá, ¿y cuál era el problema que estaba teniendo el etíope? No entendía. Y lo que no entendía, ¿qué parte creen que era el etíope que no entendía? ¿Creía que él no entendía los 10 mandamientos? ¿Creía que él no sabía del sábado? Una profecía, ¿verdad? Profecía en cuanto al Hijo de Dios. De la profecía de los 70 semanas, que iba a ser todo eso en cuanto a Cristo. Entonces es importante, hermanos, que no tomemos las profecías livianamente. Porque esto sí es profecía. Y el pueblo adventista era conocido como pueblo de profecía. Miren esto. El rey de Roma, Dios declarando esto a Daniel por medio de Gabriel, había dicho lo que iba a suceder años después que sucediera Roma. Porque ¿bajo qué imperio estaba aquí Daniel? ¿Se acuerdan bajo qué imperio estaba él en este tiempo? Persa, los medos y persas. Entonces ni siquiera había levantado Roma, pero ya Dios le estaba dejando saber que iba a suceder. Mire, esto es lo que sucedió. La batalla entre Roma y Egipto se llama batalla de Accio. Y aquí nos deja saber para determinar cuándo inicia ese tiempo, porque la profecía dice que por un tiempo. La batalla de Accio, el 2 de septiembre del 31 antes de Cristo, librada en el mar Jónico frente a Accio, Grecia. Fue el enfrentamiento decisivo en la guerra civil librada entre Octaviano y las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra VI de Egipto. Está el rey del sur. Marco Antonio y Cleopatra estaban unidos y ellos tenían control de Egipto. La batalla fue la culminación de más de 10 años de rivalidad entre Octaviano y Marco Antonio tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. y la posterior alianza que resultó entre Octaviano, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, conocida como el Segundo Triunvirato, formado para perseguir y derrotar a los asesinos de César
lo cual hicieron en la batalla de Filipos. Entonces, ese es el nombre de esta batalla. ¿Cuándo inició esa batalla? El 2 de septiembre del año 31. 2 de septiembre del año 31. Está en la parte superior, casi en la parte superior, la primera línea. ¿Ok? Entonces de allí marca ese tiempo profético, de ese tiempo en que Roma iba a gobernar fuerte. Leamos un poco acerca de esta batalla. La batalla naval de Actium, la derrota definitiva de Marco Antonio y Cleopatra. La batalla de Actium fue una catástrofe para los sueños e ilusiones de Cleopatra VI y Marco Antonio. La famosa pareja creía estar bien preparada para enfrentarse al ejército combinado comandado por Octavio, pero los hechos acabarían por demostrar que estaban equivocados. Los muy diversos números de las fuerzas en combate. Según algunos investigadores, las fuerzas de Octavio para esta batalla incluían 250 galeras, 16,000 infantes y 3,000 arqueros. En el bando opuesto, Cleopatra y Marco Antonio disponían de 290 galeras, 50 transportes, 20,000 infantes y 2,000 arqueros. Con estos números resulta sorprendente a primera vista que las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio perderían la batalla. Entonces vemos aquí Octavio, pero Marco Antonio tiene más. Según Daniel 11:25 sigue diciendo, perdón, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Tal como la profecía lo dice. ¿Quién venía con más ejército? ¿Verdad? El rey del sur. Pero no prevalecieron como decía la profecía. Egipto. Es Roma. Y aquí hay un mapa para tener una idea. El rojo es Octavio y los morados son los Marco Antonio, Egipto. Ven que Egipto tiene más poder, más números, más números, pero la profecía dice que no iba a prevalecer. Ahora, ¿por cuánto tiempo iba el poder romano a ser fuerte? Por un año, que equivale a 360. ¿Comenzando de qué periodo? 31, 2 de septiembre. Ahora vamos a ver qué sucede. Constantinopla. Constantinopla es el nombre histórico de la actual ciudad de Estambul, de Turquía, situada a ambos lados del estrecho del Bósforo en Turquía. Fue la capital de distintos imperios a lo largo de su milenaria historia, del Imperio Romano, del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, del Imperio Latino y finalmente del Imperio Otomano. La ciudad fue construida sobre la antigua colonia griega de Bizancio, fundada por el rey Bizas hacia el año 666 a.C. Miren ahora, en el año 330 después de Cristo, Constantino el Grande la convirtió en la nueva capital del Imperio Romano debido a su posición estratégica entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, en el punto de encuentro de Europa y Asia. Debido a sus enormes riquezas, fue conocida como la reina de las ciudades y hasta el siglo XIX fue reconocida como la más grande y rica de Europa. ¿Vieron la fecha ahí? ¿En qué fecha trasladó Roma
su capital a Constantinopla? ¿330? Ajá. ¿Cuántos años? Agarren sus calculadoras o si quieren hacerlo en su mente. Por un tiempo, ¿verdad? Si agarramos 31 antes de Cristo al 330 después de Cristo, ¿cuántos años suceden? Acuérdense que no hay año cero. No hay año cero. Son exactamente 360 años, tal a como la profecía lo dijo. Entonces, ¿se cumplió la profecía? Ahora, aquí lo que sucede, durante ese periodo Roma fue poderoso, pero después de transferir su capital a Constantinopla, Roma comenzó a decaer. Y por eso la profecía que iba a ser por un tiempo fuerte Roma. Entonces el traslado de Roma en el año 330, que como dice la profecía, por un tiempo comenzó a decaer. Porque la profecía dice, puesto por un tiempo. Entonces, de batalla de Acción del 2 de septiembre del 31 más 360 da exactamente 330, nos lleva, perdón, al año 330, donde Roma transfiere su capital a Constantinopla y comienza la decadencia de Roma. De Constantinopla en Turquía. Ahora está en Turquía, pero ya no se llama Constantinopla, se llama Estambul. Ujú. Bueno, fue bajo el nombre de él, de Constantino el Grande. Ahora, ¿sabían que que puso la ley dominical? Correcto, la primera ley dominical. Ahora, vamos a ver a Roma a través del ojo del capítulo número 8 de Daniel, para tener detalles extra en cuanto a esto, a este imperio. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro. Miren estos detalles, ¿ok? Está dando una descripción muy importante y vamos a ver el por qué. Levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, ¿qué poder es este que se está refiriendo? Roma. Esta es una profecía de Roma, ahora bajo el ojo del capítulo número 8. ¿Sabían ustedes que Moisés también profetizó que esto sucedería bajo un poder? Vamos a leerlo. En Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, esto iba a suceder. O sea, por ser desobedientes, por no guardar sus estatutos, por mezclarte con nuestras naciones, esto te va a suceder. Y aquí viene ahora la profecía de Moisés que se refería entre los judíos y los romanos. Jehová traerá sobre ti gente de lejos. ¿Se acuerdan cómo se sorprendió los judíos de la manera en que conquistaba Roma? Que siendo de gente de lejos, ¿se acuerdan que vimos eso en la historia? Se sorprendieron de las tácticas, que cómo ellos podían conquistar naciones siendo una nación lejana. Y aquí, ¿qué descripción da Moisés? Sobre que Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila. Aquí me detengo. ¿Qué emblema tenían los romanos? El águila. Que vuele como águila. Gente cuya lengua no entiendas. Los judíos
pudieron comunicarse con los medos y persas. Pero en cuanto al latín, No. no. Si vemos el Nuevo Testamento, está escrito en qué idioma el Nuevo Testamento. Bien. Griego y arameo, pero no en latín. Era una lengua desconocida. Gente cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro. ¿Se acuerda que le dije? Acuérdense la característica de Daniel 8, que su rostro iba a ser fuerte, un semblante duro. Y aquí dice, gente fiera de rostro. Las características similares, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y te pondrás cerco en todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y encastillados en que tú confías en toda tu tierra. Te acercará pues en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué iba a hacer esta nación lejana? O sea que estamos viendo que es Roma. ¿Qué iba a hacer aquí lo que está diciendo Moisés? Pondrá cerco en todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y encastillados en que tú confías. ¿Eso a qué se le viene a la mente? ¿Qué profecía se nos viene a la mente cuando esto sucedió? La destrucción de Jerusalén. Rodearon las ciudades y cayeron los muros, y algunos se escondieron adentro del templo, y ni el templo tuvieron ellos misericordia. Los romanos destruyeron también el templo. En el conflicto de los siglos, dice la hermana White, durante todos estos conflictos que tuvieron los judíos con los romanos, dicen que había hambruna. Hasta comían los judíos el cuero de su cinto. Imagínense. Solo imaginarse, agarren su cinto y tener tanta hambre y comer ese cuero. Es una descripción que dio Moisés. ¿Por qué sufrieron esto los judíos? Porque se apartaron de Dios. Se apartaron e hicieron alianza con naciones paganas. Una profecía que tuvieron los judíos aún con Moisés. Profecía dado a Daniel, y el pueblo judío no hizo caso. No creían. Porque ¿qué dijo Jesús cuando entró en Jerusalén? Cuando montó en el asno y iba entrando, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Jesús? Oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué dijo después? Tú que matas a tus profetas. ¿Mm? Por falta de conocimiento pereció los hebreos o los judíos. Y nosotros estamos en riesgo de cometer el mismo acto por despreciar las profecías. Y aquí vamos a terminar. Va a ser larguito este tema. Creo que en 2 partes más vamos a terminar con este versículo. Y el corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no es llegado. Está hablando aquí de lo que estaba sucediendo entre Marco Antonio y Octaviano. Se dio la hija de uno para casarse, para traer paz, supuestamente traer paz. Pero como dice las escrituras, que se traicionarán, se tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no es llegado. Aquí vamos a terminar y la próxima
tema, vamos a empezar con el versículo número 28.